En lugar de estarle dando de vueltas a un problema, tratando de solucionarlo todo el día, pensando básicamente de qué es lo que quieres componer sobre de ti misma o de los problemas de tu vida, puedes hacer una pausa por algunos momentos a lo largo del día y maravillarte con lo que no está roto. Christine Neff, en su libro de autocompasión, el The Proven Power of Being Kind to Yourself, ese se llama el subtítulo de su libro. ¿Cómo estás? Soy Carmen, fundadora de Hijos Altamente Sensibles. Mi página web es www.hijosaltamentesensibles.com. Ahorita está en remodelación, así que no te asustes, pero están los botones sobre todo del de WhatsApp, para que me escribas y agendes tu cita conmigo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nadie habla con respecto a las personas altamente sensibles, que es cómo romper el ciclo de la autoculpa siendo una persona altamente sensible. Y nadie habla de esto porque generalmente nosotros, pues es lo más normal, lo más natural es echarle la culpa al otro, ¿no? Si te voy a poner un ejemplo que yo viví. Estuve en una obra de teatro y le voy a echar la culpa al director porque fue real. Estuvimos ensayando durante meses con todas las canciones grabadas y un día antes del estreno de la obra ensayamos con los músicos. Obviamente no nos pusimos de acuerdo con los músicos de cómo va a ser la entrada, de en qué momento nosotros les decíamos a qué horas ellos empezaran a tocar, nada. Ellos traían un conocimiento, nosotros traíamos otro, no lo ensayamos, digo, más que una vez y al día siguiente nos paramos en el escenario. ¿Cómo quieres que haya salido la obra de teatro? Fue una verdadera cochinada. Yo nada más veía a la gente así, ya sabes, al público con la frente toda arrugada, con cara de, ¿qué está pasando allá arriba? Y sin embargo, se acabó la producción, se acabó la obra. Ya sabes, fueron así como tres aplausos así. Y luego grillitos, cri, 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 cri. Nosotras con una, o sea, yo me caía de la vergüenza. Y entonces se cerró el telón y yo volteé con todas mis compañeras, con todos los compañeros, con el director, a ofrecer disculpas. Yo decía, perdón, pero, o sea, como que yo asumí que el hecho de que haya salido fatal todo era mi culpa, cuando no lo fue. O sea, todas se equivocaron con la letra de las canciones, todas se equivocaron con la coreografía, todo. ¿Por qué? Porque no lo habíamos ensayado con los músicos. Siempre habíamos ensayado con las grabaciones, con las canciones grabadas. Entonces, pues si se te olvida algo, pues ahí tienes, ahí te están soplando, ¿no? Entonces, al momento en el que tú tienes, de que tú vas solita, pues claro que se nos olvidó todo y en fin, o sea, yo me equivoqué, por supuesto, pero todas se equivocaron, no hubo un solo número que saliera bien. Y sin embargo, la única que pidió disculpas fui yo. Y esto habla de una característica muy poco hablada de los altamente sensibles. Nos pasa a los adultos, por supuesto, y también le pasa a los niños. He estado trabajando con niños y con adolescentes y, por ejemplo, cuando llega una amiguita y le deja de hablar, ¿no? Por la razón que tú quieras, la niña altamente sensible se echa la culpa. ¿Yo qué hice? ¿Por qué me dejó de hablar? Porque ya no es mi amiga. Ujú. Y ese es exactamente de lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué nos echamos la culpa? Y por eso empecé con la cita de Christine Neff, que su trabajo es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y habla de la autocompasión. Entonces, las personas altamente sensibles somos más propensas a culparnos por los errores de los demás. Y lo que te quiero explicar es cómo romper
este ciclo de la autoculpa si tú lo tienes, o cómo prevenir para que nuestros hijos no caigan en esto. O sea, si queremos que aprendan de sus errores, por supuesto. Pregúntame en qué otro momento me volví a trepar al escenario sin haber ensayado previamente con los músicos, ¿no? O sea, jamás. Aprende de los errores, por supuesto. En donde tú te haces responsable de tu parte y ya después haces responsables a los demás de su parte, no asumes tú la responsabilidad de todo, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando trabajas en un proyecto grupal o cuando aparece un error o un problema, y, o sea, generalmente los altamente sensibles nos echamos la culpa, asumimos que fue nuestra culpa, todo. O sea, si la empresa tronó, fue mi culpa. No quisiste, no, pero espera, hay muchas personas que están trabajando aquí, ¿por qué nada más yo? ¿No? O sea, por eso utilicé el ejemplo del teatro, o sea, éramos varios actores en escena y nadie sabía nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nada más yo? Si nada más hubiera sido yo, pues nada más mis números hubieran salido mal, pero toda la obra fue un fiasco, ¿no? Entonces, ¿por qué asumí yo que toda la culpa era mía? O lo que te decía, ¿no? O sea, cuando vemos a una persona, a una que nos hace una mala cara, inmediatamente asumimos que está enojado conmigo, ¿no? O en el ejemplo de los niños, estamos los niños jugando en el parque, pasan dos personas que se están riendo y llega nuestro hijo y nos dice "Es que se estaban riendo de mí". Y dices, no, nada que ver, se estaban riendo, sí, pero pues ellos traen su rollo, ¿no? No era contra de ti. El asumir, por supuesto, esta responsabilidad es emocionalmente agotador y genera muchísimos problemas por supuesto, de saturación, nos sentimos abrumados, ansiosos o incluso deprimidos porque también ponemos nuestro valor como persona, ¿no? Em, en juego ante el criterio de los demás. O sea, yo ya no valgo nada porque dos personas están riendo y yo estoy asumiendo que es mi culpa. O yo no valgo nada porque esta persona está enojada y yo estoy asumiendo que es mi culpa. O sea, como que nos pone, o sea, no nos ponemos en este lugar porque nos sintamos el centro del universo. Al contrario, como nosotros tenemos esta empatía, acuérdate, la empatía es la cuarta característica del rasgo, tenemos esta conciencia hacia los demás y reaccionamos intensamente ante las emociones y al conflicto de los demás. O sea, nos castigamos por un error y además nos culpamos cuando ni siquiera lo cometimos. O si fue culpa, te digo, incluso de la otra persona, o fue un trabajo en equipo en donde todo mundo tuvo algo que ver. Entonces, esta autoculpa es súper destructiva y lo más importante es empezar a romper el ciclo, en donde yo no le echo la culpa completamente al director, asumo mi parte, ¿no? Incluso el treparme en el escenario cuando yo sabía que nomás no iba a funcionar porque no habíamos ensayado con los músicos, vaya. Ujú. El no saber poner límites, vaya. El empezar a poder decir, no, yo así no juego. Entonces, bueno, esto por supuesto es un comportamiento no exclusivo de las personas altamente sensibles, pero sí es una trampa muy frecuente para nosotros. En parte porque odiamos decepcionar a los demás y somos muy conscientes de cuando alguien está desilusionado o triste o decepcionado, tengo con la frente arrugada de esto así debía de ser o, o qué pasó aquí, ¿no? Sabemos captar muy bien las emociones de los demás y reaccionamos muy fuertemente ante la crítica. Entonces tenemos estas capacidades de las personas altamente sensibles a flor de piel y entonces por la misma razón nos estamos aventando, nos estamos echando algo que no nos corresponde. Entonces, cualquier señal de que alguien que está molesto
para nosotros se siente como un golpe directo, ¿no? Es como, "Ah, fui yo, perdóname", ¿sí? Y empezamos a ofrecer disculpas cuando no nos corresponde. Y esta línea entre quiero arreglarlo y es mi culpa es una línea muy fina. O sea, la alta sensibilidad tiene este impulso de querer cambiar las cosas, de querer ayudar a los demás. Este fuerte sentido de la justicia tiene que ver con, te digo, la alta sensibilidad y el querer hacer algo para cambiar la situación. Pero de ahí a que yo quiera cambiar la situación, a que todo sea mi culpa, es una, te digo, son dos cosas completamente diferentes y sin embargo nosotros solemos revolverlas. Por supuesto que la autoculpa tiene consecuencias, ¿no? Tanto si el error fue realmente nuestro como si no. Porque esta tendencia con el tiempo nos va metiendo o contribuyendo a muchos sentimientos de, por supuesto, de vergüenza, de ansiedad, de inseguridad, de frustración, por supuesto, de enojo, o sea, es como una espiral horrible, dejándonos muy vulnerables, incluso deprimidos, e incluso ya en este sentido de una autoestima baja, de yo no valgo nada, o yo soy una pésima actriz, o yo soy una pésima persona, o sea, sabes, es como cuando los demás están viviendo su vida y yo ya me estoy tirando en el piso, ¿no? Y esto es muy dañino, muy, muy dañino. Y nos puede perjudicar a la larga, por supuesto, porque al momento en el que yo pierdo la seguridad en mí misma, pierdo el valor, ¿no? O sea, los niños, por ejemplo, pierden el valor de sí mismos, pierden la seguridad en sí mismos, pierden este sentido de soy suficiente, soy valioso, sí importo. Incluso empiezan a perder también la habilidad de poder decir, bueno, pues yo le entro, ¿no? O sea, cuando son chiquitos, pues estos sentimientos de vergüenza muy chiquitos, ¿no? O sea, un niño de 2 años jamás va a sentir vergüenza porque no habla bien. Pues está aprendiendo y se avienta y dice las palabras todas mal y no le importa decirlas mal. Esto viene después, ¿sí? Cuando ya aprendemos, cuando ya hay un proceso neuronal en donde ya saben qué es esto de la vergüenza, cuando ya saben que la gente se ríe cuando cometen un error, cuando ya, digo, ya fue un proceso tanto neuronal interno como de aprendizaje con lo externo. Ujú. Entonces, evitamos, por supuesto, hacer algo por miedo a equivocarnos. Y esto tiene que ver, sí, con los límites, lo que decíamos hace rato de no me vuelve a pasar. Y la otra también es no lo vuelvo a hacer y dejo el teatro de por vida, ¿no? Porque tuve un muy mal director que no le quiso pagar a los músicos más sesiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdemos algo que nos gustaba muchísimo cuando no nos toca, ¿no? O igual lo que nos toca es poner límites, o igual la respuesta es otra, sin embargo, nos echamos la culpa a nosotros. Entonces, digo, una es esta parte de sanarnos a nosotros y si lo vemos en nuestros hijos, empezar a prevenir o sanarlo en ellos, ¿sí? Recuerda que las personas altamente sensibles, niños o adultos, son mucho más vulnerables a los niveles de estrés, incluso físico. Entonces, cuando se presentan este tipo de cosas, experimentan problemas estomacales, dolores de cabeza, insomnio, fatiga, dificultando, por supuesto, el enfoque y el rendimiento. Entonces, el manejar los errores se vuelve muchísimo más difícil y nos quedamos todavía más atrapados en este ciclo horrible de la autoculpa. Entonces, no queremos a nuestros hijos ahí, queremos que aprendan, por supuesto, las lecciones
pero no queremos que entren en este estado de pánico en donde dejan de tener la confianza en sí mismos y dejan de aventarse en temas, pues, diarios de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te digo, dejé de ir al teatro tal cual, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Pero por qué dejé de ir al teatro? Nomás tenía yo que cambiar de compañía, ¿no? Si es algo que me gustaba tanto. Entonces, bueno, tres formas para apagar la máquina de la culpa si eres altamente sensible. Ahí te va punto número uno, es quita el pánico de la ecuación. Cuando notes, por ejemplo, que estás entrando en esta espiral de la autoculpa, por favor, trátala como cualquier emoción fuerte y poco útil, ¿sí? Quítale el pánico. Una forma efectiva de hacerlo es respirando profundamente varias veces, si te sirve el tema de la respiración. A mí, por ejemplo, la respiración me sirve después de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque mi cabeza está dando el 20,000 vueltas y el respirar profundamente no me sirve de gran cosa en ese momento. Yo tengo que hacer más ejercicio. Literal, sudar el pánico, ¿no? Sacarlo de mi sistema nervioso central a través del movimiento. Entonces es posible que tus hijos también necesiten mucho movimiento en un espacio seguro. Porque claro, si ya sintió, por ejemplo, no siguiendo con el ejemplo del teatro, pues ya no lo van a sudar en una clase de baile porque ya van a perder la seguridad en sí mismos. Entonces necesitan un espacio seguro y a veces eso puede ser su recámara encerrados con música a todo volumen. Pero es poder ver como, ok, el poder, sí, el poder ver como un testigo de ti mismo, el poder decir, ok, ya estoy entrando en pánico. O sea, esta es una situación horrible, estoy entrando en pánico y cómo me quito el pánico de encima. O sea, porque a veces el pánico es lo peor, ¿no? O sea, igual lo que nos está pasando está horrible, pero a veces el pánico lo empeora 10 veces más. Entonces, el poder decir, bueno, ok, estoy sintiendo horrible, estoy sintiendo mucha inseguridad, pero el pánico nomás no lo quiero, ¿no? Em, a veces el poder decirnos, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ahorita estoy bien. No sé qué va a pasar en los siguientes 15 minutos, pero ahorita estoy bien, estoy a salvo. Ayer veía justamente un reel de una pianista famosísima que llegó al concierto y ella estuvo ensayando el concierto de mayor de piano de Mozart y llegó y empezaron los músicos a tocar otro concierto completamente diferente al cual ella había estado ensayando. Y le ves la cara a la pianista con cara de fuck. Ya sabes, así se le desencajó toda su cara, se llevaba la mano a la boca, así como, o sea, fuck, 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 fuck. Estuve ensayando durante quién sabe cuánto tiempo un concierto y no era ese concierto. Entonces de repente habló con el director y el director en lo que dirigía, ya sabes, a la orquesta, ahí atrás en la grabación se ve las personas que estaban, ya sabes, viendo el concierto y ella famosísima y ya sabrás, ¿no? Y, o sea, no se podía equivocar, no, no es que haya sido un ensayo, sino que ella estuvo ensayando equivocado por la razón que tú quieres. Entonces de repente ya fue así como, ya le tocaba su entrada, cierra los ojos, respira, se conecta con la música, se conecta con el momento y ¡prim! Y empezó a tocar ella. Y por supuesto no se equivocó en nada porque pues, estamos hablando de una persona sumamente profesional y se acordaba perfectamente de su pieza porque pues la había estado ensayando el año pasado, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es eso, o sea, primero sintió el pánico, digo, no quiero saber lo que ha de haber sentido en ese momento. Y hubo un momento en el que ella tomó la decisión consciente de no apanicarse, de bueno, aquí estoy, bueno, lo tengo que sacar y lo saco, ¿sí?
Entonces, en el momento en el que está la situación de, te digo, del trabajo en equipo que no funcionó, de cuando nos están regañando a todos, cuando ese momento es, ok, esto es un momento horrible, pero quitar el pánico de ahí y quitarlo conscientemente, en donde sí tengo mucho miedo, pero no me quiero apanicar, no me puedo apanicar. Ujú, porque te digo, a veces es peor. Punto número dos es mirar la situación objetivamente, es decir, los sentimientos de culpa no siempre tienen que ver con el problema en sí. O sea, ¿por qué me estoy haciendo yo responsable de que la empresa quebró? Sí, o sea, pues mi culpa no tiene absolutamente, o sea, mi sentimiento de culpa no tiene que ver con el problema en sí como tal, ¿no? A veces vienen de factores de sentirnos, por ejemplo, aceptados. Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de, pa- em, de apego inseguro y tenemos este miedo al abandono, ¿no? El saber quién es el que está a cargo, ¿no? Objetivamente, o cuán reciente fue mi error anterior. ¿Es realmente lo que está pasando? O sea, ¿si realmente me están abandonando o es mi miedo al abandono, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder analizar lo que pasó con más objetividad es mi miedo, es mi pánico, ¿no? O realmente está pasando lo que yo creo que está pasando. Es muy importante tomarnos y enseñarle a nuestros hijos a explorar este nivel real de responsabilidad antes de llegar a conclusiones, ¿no? El preguntarnos, a ver, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles son los hechos? No la interpretación, los hechos. Mis amigas ya no me hablan. Ok, ese es un hecho. ¿Es mi culpa? No estoy segura, ¿no? ¿Cuál fue tu rol en este espacio? ¿Tú las traicionaste en algo o no las traicionaste? ¿Dijiste el chisme que te pidieron que no contaras o no lo dijiste? Ya sabes, ¿cuál fue tu rol 100% objetivo a nivel hechos? ¿Qué hiciste o dejaste de hacer en esta situación para que tus amigas ya no te hablaran, por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestros hijos. ¿Qué hiciste o dejaste de hacer en esta situación de la empresa que quebró, ¿no? Es decir, si llega un momento en el que con estas preguntas nosotros llegamos a la conclusión de lo que sí fue nuestra responsabilidad y lo que no fue mi responsabilidad. Por ejemplo, en el ejemplo del teatro, yo pude haber hablado con el director y sabes que no estamos listos y necesitamos aplazar una semana más o 2 semanas más el estreno de la obra porque necesitamos ensayar con los músicos. Esto no va a funcionar. Nadie se le ocurrió hablar con el director asumió que estábamos listas y bueno, aquello fue terrible, ¿no? Entonces, yo puedo asumir mi responsabilidad de que yo no hablé con el director, de que yo me trepé en el escenario sabiendo que todo iba a salir fatal o intuyendo que todo iba a salir fatal. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestra parte, esto ayuda a resolver el problema y a aprender de ellos para evitar, por supuesto, en el futuro eventos parecidos, ¿no? O confusiones parecidas o conclusiones parecidas. Finalmente, lo que más importa para los demás es que el problema se solucione. Y si está bajo control, al menos, si está bajo nuestro control, al menos una parte, atender y resolver esa parte. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos de, a ver, ¿tú la regaste en esto? Sí, sí la regué en esto. Sale, hazte responsable de esta situación. Puedes ir a ofrecer, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no compartí el secreto. O yo sí compartí el secreto y pensé que la otra persona jamás lo iba a decir, por ejemplo, ¿no? Entonces,
vas y ofreces disculpas o vas y hablas con la otra persona de, oye, sí te conté el secreto, no debí y tú se lo compartiste a todo mundo. No, no sé. Es enfrentar la parte que sí fue nuestra culpa, enseñarle a los hijos a hacerse responsables de su pedacito de responsabilidad. Ujú. Pero si descubres que no fue tu responsabilidad, pues también es bien importante recordarlo, no, no asumamos la culpa automáticamente y tampoco te castigues. Si te digo, si estás en una empresa de 2000 personas y la empresa quebró, pues tú no puedes asumir la culpa, ¿no? De la empresa, cuando tú nada más ibas a hacer tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, si quieres ayudar a resolver, genial. Pero sí, lo más importante es no tomar la culpa de lo que no nos corresponde y no enseñarle a nuestros hijos a tomar la culpa de lo que no les corresponde. Y aquí esto es un punto crucial, porque muchas veces nosotros, papás, utilizamos la culpa para a ver si así los niños ya se portan bien, ¿sí? Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo que no viene al caso. Vengo yo manejando, los niños se vienen peleando y de repente, ¡pras! Choco, ¿no? Entonces voy y le echo la culpa a los niños. Por su culpa choqué, que mira, que no sé qué, los necesito bien portados y no se vengan peleando. Ok, ¿quién fue la que chocó yo? Toco madera, vaya, pues, pero sí, o sea, finalmente la que dejó de ver al frente por andarse peleando con los niños fui yo. Entonces, digo, muchas veces utilizamos la culpa para ver si así se portan bien los niños. Y a partir de entonces, donde se empiecen a gritar y ¿sabes? No les toca a ellos asumir, entonces no les eches a ellos la culpa porque no fue suya. No ayudaron, estoy de acuerdo, pero no fue su culpa. Entonces no utilices la culpa como herramienta de crianza, es a lo que voy, para ver si así se portan bien los niños. Eso es un punto crucial. Sí, nuestro trabajo es asumir nuestra culpa, nuestra responsabilidad como mamá, papá. Sí, la que puso en riesgo a los demás fui yo porque yo dejé de ver al frente mientras el coche seguía en movimiento. Primero yo debí de haberme, ya sabes, orillado y entonces ahí sí en un espacio seguro ya hablo con los niños y ya les pongo el límite y etcétera, etcétera, ¿no? Eso hubiera sido lo responsable, ¿no? Mientras manejo sigo, ya sabes, gritándoles y diciéndoles y etcétera, etcétera. Entonces, no, si no quieres que tus hijos se echen la culpa por cosas que no son su responsabilidad, no se las eches. ¿Sí? No funciona como una herramienta de disciplina la culpa. Sí, nuestros papás, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos la utilizaron, por supuesto. Y esto es algo que nosotros ya tenemos tatuado en el cerebro y ya vimos lo doloroso que puede ser. Entonces llega un momento en que dices, necesito ponerle un alto a esto. Digo, y más teniendo niños altamente sensibles. Ujú. Porque aquí entonces empieza a haber, te digo, ya temas de autoestima, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no lo hagas, por favor. Punto número 3, por supuesto, al contrario, enséñale a los niños sobre la autocompasión. Y ahí es donde entra el trabajo de la doctora Christine Neff. Ella ha investigado la autocompasión inspirada en el budismo y ella, por supuesto, habla de cómo la autocompasión sana, digo, no se trata de victimizarse, la autocompasión sana facilita manejar y afrontar los errores desde el punto de vista incluso del llegar a decir, es que yo no sabía, yo no tenía idea, por ejemplo, ¿no? De que esto existía o de que esto podía pasar. Y entonces el poder manejarlo desde esta, te digo, autocompasión sana de en ese momento yo no tenía el conocimiento que tengo ahora, te vuelve mucho más resiliente emocionalmente ante las emociones dolorosas como el miedo, la ira o la traición. Por ejemplo, ¿no? O sea, de repente, otro ejemplo, descubres que después de 20 años tu marido te ha puesto el cuerno toda la vida.
y que todo el mundo lo sabe y que tú no estabas enterada. ¿Y cuál es nuestra reacción inicial? Fue mi culpa, porque no estoy lo suficientemente flaca, o no estoy lo suficientemente guapa, o no estoy lo suficiente. Oye, ¿por qué te estás echando la culpa a ti de eso? No, o sea, él fue el que decidió poner el cuerno. Y tú no, y literal, tú no estabas enterada durante tantos años, jamás te diste cuenta porque él fue súper discreto. Entonces, ¿por qué te estás culpando de algo que no te corresponde? ¿Sí? Por ahí va el tema de la autocompasión. Es, yo no sabía que esto estaba pasando, yo no sabía que esto podía pasar. Yo no, ¿sabes? La compasión hacia uno mismo es fundamental siempre y cuando, por supuesto, lo manejes desde este punto de vista objetivo, en donde nosotros podamos asumir nuestra parte de la responsabilidad. Y para esto, por supuesto, existen todas las prácticas del mindfulness, ¿no? Esto ayuda, por supuesto, a calmar al crítico interno, al monstruo interno, para estar más presentes, para ser más objetivos, observar sin juzgar nuestros pensamientos y las emociones. Por supuesto que el llevar un diario sirve, claro que sí. Sobre todo si tú en tu diario incluyes también preguntas, ¿no? Porque una parte es el desahogo, saca todas las emociones. Esto te ayuda también, por supuesto, para la inteligencia emocional. Y después empieza a preguntarte, ¿esto para qué me sucedió? ¿Qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer para que no vuelva a pasar? ¿Cómo manejar lo que decíamos, los sentimientos de pánico? Preguntarte a ti misma incluso, ¿no? ¿Él trataría a una amiga así? ¿Qué le diría a una amiga si ella estuviera viviendo lo que me estoy viviendo yo? Porque generalmente con la amiga, por ejemplo, en el ejemplo este del marido que le pone el cuerno, le decimos, no, amiga, pues es que tú no sabías, es que cómo ibas a saber, es que no sé qué tanto. En cambio, nosotros mismos nos decimos, es que soy una pendeja, como no lo vi, como ya sabes, a nosotros nos tratamos fatal y a las amigas, oye, no, espérate, trátate a ti misma también, como tratarías a una amiga. Valídate a ti misma, como validarías a una amiga. Y esto también, como un tercer punto que sugiere la doctora Neff, es, recuerda que no eres la única persona que se ha sentido así en el universo. Y esto también reduce muchísimo la sensación de aislamiento. Hay muchas personas que se han sentido como nos sentimos nosotros y entonces ahí es donde puedes decir, ok, sí, no soy la única y hay solución, claro que hay solución. Hay aprendizaje, claro que hay aprendizaje. Con lo que no debemos de vivir es con la culpa, con este autocastigo. Entonces, querida mamá altamente sensible o mamá de hijos altamente sensibles, ámate, enséñale a tus hijos a amarse a sí mismos. Todos cometemos errores. A todos nos pasan este tipo de escenarios. Y lo más saludable es aprender a reconocerlos, a aprender de esos errores, a empezar a poner límites, a decir, ah, no, esto no me vuelve a pasar, ya lo viví, ya sé lo que es. Y ya sabes, lo que no debemos hacer es asumir automáticamente que eres responsable, porque esto es agotador, es estar cargando con el mundo entero en tus hombros cuando no te toca, no nos toca. Digo, asume la responsabilidad de tu parte, sí. Asume la responsabilidad del aprendizaje, sí. Asume la responsabilidad de la próxima vez, ¿qué voy a hacer? Ujú. Como persona altamente sensible, aportamos cualidades que otras personas valoran, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con la ética de trabajo.
Tiene muchísimo que ver con la lealtad, con la empatía. Estos son valores hermosos. Entonces no asumas que tú eres automáticamente el problema de todo. Sí. Esto, por supuesto, se necesita muchísima práctica y paciencia. Puedes tú también empezar a reconocer adentro de ti misma o adentro de tus hijos cuando ya están entrando ellos en este loop automático de la autoculpa para empezar a decir, ok, vamos a enseñarnos a lo que decíamos, ¿no? A ver objetivamente, a analizar, a estudiar, a aprender y a fortalecer su autoestima para aprender de los errores de una manera honesta y objetiva sin cargar lo que no te corresponde. ¿Cómo ves? Digo, nadie habla de esto. Espero que te haya servido muchísimo. Puedes agendar tu cita conmigo en www.hijosaltamentesensibles.com. Ahí está el botoncito de WhatsApp. Y si tienes alguna duda, me dices, por favor, si tienes alguna idea de un podcast que te interese tratar, escríbemelo, dímelo y aquí estoy para ti. Te mando un abrazo fuerte, fuerte y gracias por ser una buena mamá.